La novela la termino durante la pandemia. Ahí fue donde, porque, oye, yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, yo quisiera tener un poquito de tiempo para poder trabajar con esto. Y ahí me dio el tiempo, ahí me dio el tiempo. Salieron flores de ese surco. Familia Peregrina, las voces de quienes andan en el camino. Yeah. ¡Qué familia más bonita! ¡Gracias, Dios mío! ¡Sí! Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Yeah. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. Hoy les invito a un diálogo enriquecedor con una novel escritora, Joylivet Gómez Navarro. Conversamos sobre su primera novela llamada Surcos. Con estudios en educación y una maestría en escritura creativa por la Universidad de Salamanca, Joylivet nos pinta un retrato de vida cercano, en el que muchos nos sentiremos identificados. Como nuestro espacio cuenta las historias de los que andan en el camino, esta es una historia casi universal, bien contada para nosotros por Joylivet. Escuchemos. Hoy en Familia Peregrina recibimos una novel escritora, Joylivet Gómez Navarro, para conversar sobre su primera novela que se llama Surcos, una historia familiar que para alguien hubiera sido un relato realmente olvidado y que tú has rescatado como una historia universal, donde la familia, la supervivencia ante el dolor, el amor, la tristeza se mezclan. Son páginas para mí de un alto contenido humano, algo que también es muy necesario en estos días. Así que gracias, Joylivet, bienvenida a Familia Peregrina. Gracias Rubén por tenerme por acá. Estás por aquí cerca en la Florida, vives aquí en los Estados Unidos, pero eres de Puerto Rico, así que cuéntanos un poquito de ti. ¿Y cómo te has animado a escribir en medio de la transición de vida que tienes desde tu país de origen hasta vivir aquí en los Estados Unidos? Recuerda que este programa se llama Familia Peregrina, tiene mucho que ver con lo que hacemos o cómo procesamos el hecho de no vivir en nuestra tierra. Oh, sí, definitivamente. Pues como tú muy bien has dicho, soy puertorriqueña, nacida, criada, viví toda mi vida allá. Recientemente me mudé con mi esposo y mis 2 hijos acá a los Estados Unidos, al área de la Florida, sur de la Florida. Lo que llevamos acá es 1 año y medio, nada más. Si te cuento un poco de por qué estoy escribiendo ahora, realmente te mentiría porque no comencé a escribir ahora. Yo he escrito toda mi vida. Bueno, yo llevo escribiendo como desde mis 8 años que mi mamá me regaló un diario, un diario de niña, de esos a los que uno le ponía candadito. Y bueno, yo tengo diarios como desde esa edad hasta los 15 años, luego los fui transformando cuando llegué a la universidad, diarios un poquito más profundos y comencé entonces a experimentar con la poesía. Y entonces fue ahora que decidí escribir este primer relato biográfico con un poquito de ficción, rescatando o intentando rescatar un poco de la historia de mi abuela. Exactamente ahora que te acabas de mudar y acabas de salir del país de origen tuyo en una aventura familiar, si se quiere, pero así, también por trabajo de tu esposo, ¿no es cierto? Eso es. Y llegar acá y entonces enfrentarte ¿tú no le has tenido miedo a la transición? No. Para mí los cambios son necesarios y nosotros habíamos estado vislumbrando desde el huracán María que azotó Puerto Rico. Puerto Rico sufrió ese nefasto huracán y la pasamos un poquito difícil con 2 niños por allá. Y desde antes habíamos estado vislumbrando la idea de movernos acá a los Estados Unidos y no fue hasta hace 1 año y medio que a mi esposo se le abrieron las puertas para mudarnos acá entonces. La novela se llama Surcos. ¿Cuáles son esos surcos? El texto es
escrito, la versión impresa, lamentablemente no tiene la foto de mi abuela. La versión digital a mí me parece que sí la tiene. Y no sé si pudiste verla, creo que es una de las primeras páginas, ese retrato de mi abuela, muy de cerca de su rostro, presenta una viejita arrugada. Y a mí siempre me llamó la atención que mi abuela tenía su cara muy marcada. Claro, son arrugas. Y siempre pensé, o bueno, llegué a pensar que cada arruga de mi abuela simbolizaba una marca, una huella, por una tristeza, de esas que se dejan en el camino, pero que te marcan y tú sigues tu vida, pero esa marca quedó en ti. Y precisamente mi abuela yo se las notaba en el rostro. Por lo tanto, surcos viene de todos los surcos que estaban marcados en el rostro de mi abuela, pero a la misma vez se podría hacer así como una analogía de esos surcos que nos marcan y a la misma vez uno va sembrando flores en ellos para dejar una marca positiva en la vida, ¿no? Como si tú no aras la tierra, tú no puedes sembrar un árbol, tú no puedes sembrar frutos, tú no puedes sembrar flores porque de la nada el árbol no crece, tienes que hacer la marca primero, tienes que profundizar, tienes que sembrar esa semilla profunda para que pueda resurgir luego esa planta o ese árbol maravilloso o esas flores que estamos esperando. Y yo creo que la vida de mi abuela, en cierto sentido, sí, ella fue muy marcada, pero con cada marca también ella nos marcó a nosotros, o como con cada marca también se sacaba lo positivo, las flores, lo bonito de la vida también. Me acabas de dar una sorpresa más con esta novela, porque cuando uno entra a la plataforma digital para leer la novela, uno se da cuenta que entra directo al texto y no me había fijado en la foto de tu abuela que acabo de ver, me acabo de revisar ahora. Y sabes una cosa, yo también tengo una abuelita que tenía muchos surcos Sí. en su cara, en su rostro, ya, mi abuela nena, y me acaba de impactar la foto muchísimo. Porque al narrar que los surcos tienen que ver con esos desafíos de vida que la gente atraviesa, donde a la misma vez que va sufriendo, va sembrando. Surcos es una novela que muestra la fragilidad de la vida. Es bellamente expresada en unas pocas páginas que tú has escrito muy bien además. Gracias. En un mundo en el que abundan las historias de éxito, ¿qué te animó a escribir sobre el dolor de una abuela? Bueno, cuando mi abuela estaba viva, a mí siempre me interesó su historia y había momentos en donde yo me sentaba con ella a intentar rescatar algunos de sus memorias, de los detalles, y ella nunca los quería contar. Había muchas partes de esta historia son ficción, porque ella se los llevó consigo. Y yo le decía, mamá, porque así era como yo le decía, mamá, algún día yo quiero escribir sobre ti, pero tienes que darme detalles, tienes que decirme, tienes que contarme. Y ella lo resolvía con una sonrisa, pero no lo contaba, porque yo creo que hay partes o momentos vividos que son muy dolorosos y son difíciles de rescatar, ¿verdad? Así que muchos de esos detalles ella se los llevó consigo. ¿Por qué escribo de mi abuela? Bueno, yo tengo una segunda maestría en la Universidad de Salamanca, precisamente en escritura creativa. Y yo comienzo haciendo esa maestría porque estaba muy inclinada a la poesía y a la literatura de ficción. Y yo me había visto en un futuro escribiendo, bueno, poemarios o alguna novela de ficción, pero nunca me había interesado la literatura no ficción, que es la literatura autobiográfica, biográfica y demás, porque esa literatura es muy difícil de escribir porque tú tienes que rescatar con mucha verosimilitud los hechos históricos y la gente tiene que creer lo que tú estás escribiendo porque está enmarcado en unos sucesos históricos a los cuales tú tienes que ser
fiel. Así que a mí no me interesaba escribir ese tipo de literatura. Sin embargo, cuando tomé el curso de literatura de no ficción, el profesor nos expuso a varios ejercicios y su retroalimentación fue muy positiva hacia lo que yo le escribía. Y me decía, deberías considerar comenzar a escribir un poquito más sobre, ¿verdad? Quizás alguna historia de tu familia. Y yo comencé escribiendo sobre el monje. El monje es uno de los personajes de la novela de Surcos. Comencé escribiendo sobre él porque a mí siempre este personaje, esta figura de mi tío, yo estuve muy impactada por este personaje, por mi tío, y él murió y yo era muy niña cuando él murió. Así que la imagen que tengo de él es esa imagen de niña, ¿verdad? Como lo recuerdo. Y escribí sobre el monje y su relación con mi abuela. Y mi profesor quedó muy interesado en esa historia. Su feedback hacia mí fue, dime más, quiero saber más. Yo quiero saber más sobre esa historia, quiero que me cuentes más sobre el monje. ¿Quién es el monje? Dime más sobre él, me interesa. ¿Por qué se llama el monje? ¿Cuál es su relación con su mamá? Y entonces no me había interesado en escribir sobre ellos, pero él me planteó como ese pie forzado, me dijo, no, tienes que hacerlo. Y entonces recordé la historia de mi abuela y sobre todo recordé el momento de su muerte. Mi abuela murió en un fin de semana y ella estaba saludable. Y precisamente fue el fin de Semana Santa. Ella ingresa al hospital jueves en la noche o Viernes Santo, no, ahora no lo recuerdo muy bien. Y ella estuvo 3 días en el hospital y muere domingo de resurrección. Y entonces, ya de adulta yo tenía, la tengo todavía, esta pregunta, este cuestionamiento sobre qué piensa la gente antes de morir. En ese preciso momento en donde tú estás, lo que nosotros llamamos en el lecho de muerte, que estás agonizando o estás en ese momento en donde te queda poco tiempo. ¿Qué es lo que tú recuerdas? ¿A dónde va tu mente? ¿Cuáles son los nombres que tú comienzas a nombrar o a llamar? ¿A quiénes comienzas a ver? ¿Quiénes te vienen a buscar casi, no? ¿Quiénes Como te tú vienen a expresas. buscar? ¿A quiénes? Sí, ¿qué es lo que comienzas a recordar? ¿A qué momento en tu vida tú regresas? Y recordé que mi abuela, al estar 3 días en el hospital, en una fecha tan importante para nosotros los cristianos, ¿no? Para ella como cristiana, habiendo sufrido la pérdida de sus 3 hijos, su esposo, su primer amor, esos nombres que ella mencionaba en ese momento, en aquella cama, en aquella habitación vacía, ¿verdad? Y entonces ese fue como ese pie forzado que me dio aquel profesor para comenzar a escribir. Que yo digo que son temas universales, y ahí es donde está el kit de Surcos, que de una historia personal nos sumamos todos. O sea, son muchas las Amelias que hay en las vidas de nosotros. Surcos es una novela de familia. Y nos quiere decir tú un poquito que en Surcos el sufrimiento de la vida es algo soportable cuando reconocemos que tenemos gente a nuestro alrededor, o puede ser algo soportable, o puede ser algo tolerable. Oh, sí, definitivamente. Definitivamente. Habiéndolo vivido con mi familia, claro que sí. Y a la misma vez se convierte en un tema de que Surcos y nuestros propios Surcos pueden ser una apelación a la comunidad, al vivir en comunidad, al vivir en comunidad, al reconocernos como comunidad. Oh, sí, algo que no menciono en la novela, pero que es bien importante también señalar, es que mi abuela siempre fue una mujer de iglesia, de comunidad eclesiástica, y ella encontró en su familia de la iglesia también ese apoyo. Lo que me lleva a concluir que habiendo perdido a 3 de sus hijos, tuvo 4 hijos, habiendo perdido a 3 de sus hijos y a un esposo a tan temprana edad. Y de formas trágicas. Y de forma trágica. O sea, cada una de las muertes fue
de forma trágica, ¿cómo uno sobrevive eso? En cómo